Muy buenos días, hermanos. Esta es la primera iglesia bautista de Orlando con su escuela bíblica dominical de hoy domingo 7 de noviembre de este año 2021. Iniciamos la semana pasada estudiando el tema Caminando con confianza y hoy nos corresponde la sesión 2 que lleva por título Confianza frente al temor. El pasaje bíblico está en Génesis capítulo 12, los versículos 10 al 13 y del 17 hasta el capítulo 13:4. Confianza frente al temor. Les voy a hacer una pregunta a mis hermanos. ¿Qué entendemos por temor? Creo que todos estamos familiarizados con esta palabra temor, ¿verdad? De alguna manera, en algún momento, en algún instante, hemos tenido esta sensación de temor por alguna circunstancia. Así que no es difícil definir qué es temor. Pero yo tengo aquí para ustedes, para que analicemos juntos, qué es temor. Como temor se denomina, dice, el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. En este sentido, el temor también puede asociarse a las sospechas o recelo que nos despiertan aquellas cosas en las que reconocemos un potencial daño o perjuicio. Por otro lado, el temor también puede referirse a la idea o creencia de que se podría sufrir un daño o correr peligro en el futuro. Eso se puede definir como temor, así simplemente, si lo buscamos en un diccionario. Pero hay una explicación también aquí sobre temor bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es un temor si tomamos en consideración la palabra de Dios? Como temor de Dios se denomina en la Biblia el miedo referencial y el respeto, según doctrinas como el cristianismo y el judaísmo, debe guardarse a Dios. Además, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo que mueve a practicar el bien y aparta del camino del mal. En este sentido, hay dos tipos de temor, el filial y el servil. El temor filial y el temor servil. Ahora, ¿qué es el temor filial? Es aquel según el cual se repudia el pecado porque se es consciente de que es una ofensa a Dios. Ese es el temor filial. Y el temor servil es aquel según el cual se evita el pecado por miedo a los castigos que éste conlleve. Ahí está la diferencia en los dos. El filial, el temor filial repudia el pecado porque está consciente de que es una ofensa a Dios. Y el servil es aquel que evita el pecado por temor, por miedo al castigo que conlleve. El temor de Dios de esta manera supone el miedo que los mortales deben tener del Creador, Todopoderoso y Juez Supremo, consciente de su capacidad de castigar y destruir a los desobedientes. Vamos a entrar ya en nuestra lección de hoy y vamos a orar para que tengamos pues un corazón dispuesto a recibir lo que la palabra de Dios nos enseña hoy con relación a esta lección. Amado y eterno Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad en la escuela dominical que se puede llevar a mis hermanos en los hogares a través de este medio. Muchas gracias, amado Dios, por darnos esta oportunidad. Hoy es un tema importante, lo estudiaremos, amado Dios, para obtener de él la enseñanza que tú deseas que nosotros captemos en esta mañana. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que vean y estén frente a este programa, a este medio con la Escuela Bíblica Dominical de nuestra primera Iglesia Bautista de Orlando. Muchas gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a entrar en lección.
Entonces yo les tengo a ustedes una pregunta. Como cristiano, ¿usted siente temor o fe? A lo mejor la pregunta está un poco complicada en su respuesta, pero ¿qué se siente, temor o fe? ¿Qué hacemos delante de Dios? ¿Lo hacemos por temor o lo hacemos porque tenemos fe en Dios? Algo de esto nos va a enseñar la palabra de Dios. Veamos qué dice la Biblia en Génesis capítulo 12, los versículos 10 al 13. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ese es el pasaje de esta primera parte. Aquí hay un mapita donde se muestra el viaje que hizo Abraham a Egipto. En ese momento había mucha hambre, muchos problemas, y fue a Egipto en busca de un mejor pasar con toda su gente. Pero se encuentra con esta cosa que parece ser que recién se da cuenta de que Sarai es de hermoso aspecto y puede tener problemas cuando entra a Egipto. Y le propone a Sarai, como lo dice los versículos que hemos leído, que diga cuando le pregunten que es la hermana de Abraham. Es una media verdad, puesto que era una hermanastra de él, para que no lo mataran y para que no tuviese problemas. Un comentario. Tendemos a reaccionar mal ante una situación que nos causa temor. Fíjate, ahí está presente el temor de Abraham. Tendemos a reaccionar mal ante una situación que nos causa temor. Algunos se quedan paralizados sin saber qué hacer y otros suelen descontrolarse ante aquello que los atemoriza. Nosotros mismos tenemos nuestras historias en donde nos quedamos petrificados o perdimos el control ante una situación que nos produjo temor. Por eso hay carreras, hermanos, en las universidades que requieren de mucha preparación para enfrentar situaciones estresantes. Los militares, los bomberos, los paramédicos requieren de un cuidadoso entrenamiento físico, mental e intelectual que permita que esos hombres y mujeres puedan vencer sus temores y realizar las misiones difíciles con éxito. Ellos son puestos a prueba hasta que logran el autocontrol requerido. Ahora, Abraham tuvo que aprender a vencer su miedo y a confiar en Dios. Existen muchas situaciones en el mundo que nos producen temor y pueden hacernos tropezar, pero debido a que Él las conoce y nos conoce a nosotros, puede enseñarnos, como enseñó a Abraham, a confiar en Él una y otra vez para que el miedo o el temor no avance. La enseñanza del pasaje. Abraham tuvo que aprender a vencer sus temores. A los seres humanos nos suelen atemorizar muchas cosas. Por ejemplo, un examen en la escuela, una entrevista de trabajo, aprender a montar en bicicleta, un terremoto y hasta una película, aún sabiendo bien que es pura ficción con efectos especiales. Tenemos un instinto natural que nos hace huir o rechazar lo que pensamos que nos puede hacer daño o que es muy peligroso para enfrentarlo. Abraham también tuvo que aprender a vencer sus temores. Luego de que se estableció en Canaán, la tierra prometida por Dios, se enfrentó a un suceso inesperado y muy amedrentador, una sequía. En los tiempos bíblicos era sinónimo de muerte y destrucción, porque la gente vivía del campo y de los animales domésticos. Entonces, era lógico que a un ser humano como Abraham le causara todo esto temor.
Allá habían habido varios problemitas que había tenido que enfrentar y ahora una sequía, imagínense. Abraham resolvió tomar a su familia y viajar a Egipto para vivir allí temporalmente. Allá había comida, alimento. La falta de agua por un lapso largo de tiempo traía consigo la pérdida de las cosechas, la muerte de los animales y por consiguiente la pérdida de vidas humanas. Una sequía en los tiempos bíblicos era sinónimo de muerte y destrucción porque la gente vivía del campo y de los animales domésticos. La falta de agua por un largo periodo de tiempo traía consigo la pérdida de las cosechas, la muerte de los animales y por consiguiente la pérdida de vidas humanas. Abraham decidió tomar a su familia y viajar a Egipto para vivir allí temporalmente. Lo dice el versículo 10 que leímos. Esa nación era muy avanzada y poderosa en ese tiempo. Además gozaba del gran río Nilo, el cual irrigaba y fertilizaba la tierra. Abraham se dio cuenta de que ahora su vida no corría peligro por la hambruna, sino por la belleza de Sarai, su esposa. Él se llenó de temor al imaginar que los egipcios podrían acabar con su vida para quedarse con su esposa. Ahí está una reacción de Abraham ante el temor. Indudablemente, podríamos decir nosotros completamente normal. Se sabía cuál era la costumbre de esos tiempos, ¿verdad? Abraham no tuvo mejor idea que pedirle a su esposa que mintiera. Abraham no tuvo una mejor idea que pedirle a su esposa que mintiera para salvarle la vida. Él no estaba pensando en salvar la vida de su querida esposa, sino la suya. Y eso es lo que nos relata la palabra de Dios. Sarai podría decir que Abraham era su hermano en lugar de su esposo, salvando así supuestamente su vida, aunque ella podría ser tomada por los egipcios. Aquella era una media verdad que quería usar a su favor, si vemos Génesis 20:12. Su inmenso temor lo hizo cuidar de su vida a Abraham y estar dispuesto a sacrificar hasta la vida de su esposa. Es indudable que los miedos no controlados nos llevan a cometer errores y equivocaciones como esta. En este pasaje podemos ver que Abraham no se preocupó por levantar un altar al Señor como lo había hecho antes, ni buscó la intervención y la misericordia de Dios. El temor lo hizo olvidar de todo eso. Abraham nos enseña de forma negativa que si dejamos de confiar en Dios y de invocar su nombre, tarde o temprano sucumbiremos a nuestro propio miedo. Confiar en Dios a pesar del temor que pudieran provocar las circunstancias es lo que nos enseña esta parte de la lección. Otra pregunta, hermanos, para entrar a la segunda parte. ¿Cree usted que nuestros actos puedan afectar a otras personas? Es una pregunta como muy fácil de contestar, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que sí, los actos que podemos hacer nosotros pueden afectar a otras personas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros allegados, nuestros hermanos. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el siguiente pasaje de Génesis 12, 17 al 20. Dice aquí, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Salió verdad que los egipcios tomaron a Sarai de las manos de Abraham y se la llevaron. Pero sucede lo que dice la palabra de Dios, más Jehová hirió a Faraón. Dios estaba presente aún en esa situación donde Abraham no se acordó de él, de su misericordia, de nada, sino que recurrió a la mentira y al temor y dio lugar al temor. Algo que nosotros no podemos
no podemos criticar porque en la vida cotidiana nuestra hay muchos casos parecidos. No iguales, pero parecidos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Cómo se dio cuenta el faraón de esta situación? No lo dice la palabra de Dios. Pero ahí está la intervención divina de parte de Dios, donde hace entender a Faraón que no debe tocar a Sarai. En caso contrario, le heriría pues con grandes plagas, si ya en ese momento ya no lo había herido. Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Es como si por una situación de este tipo pudiéramos decir que Abraham fue deportado a su lugar de origen. Ahí está Abraham y Sarai. Sarai ahí está bonita, era bonita Sarai, aunque esa foto sea un dibujo. Ahora, ¿qué podemos comentar de esto? Di que eres mi hermana, producto del temor, producto del miedo, miente. La confianza de Abraham en Dios falló momentáneamente, dando por resultado el engaño pecaminoso y la vergonzosa deportación de Egipto. Lo leemos en Génesis 12, 19 hasta el 13:1, en ese párrafo que es contexto de la lección. Estos versículos nos muestran cuán sincera es la palabra de Dios con respecto de los santos. Aunque Abraham se arrepintió, no se encubrió su fracaso moral. Tal fracaso les recuerda solemnemente a todos los creyentes que no consideren las circunstancias, sino las promesas y la fidelidad de Dios. También su fracaso anima a los creyentes en el sentido de que revela cómo obró Dios en su misericordia para hacer que Abraham volviera a la voluntad y al propósito divino. Y analizando qué enseñanza nos trae el pasaje, podemos decir que la decisión temerosa de Abraham lo llevó a cuidarse a sí mismo y despreocuparse indudablemente de su esposa. Abraham procuró cuidarse a sí mismo, pero al mismo tiempo descuidaba a su esposa. Su temor realmente no estaba mal fundado, porque en cuanto llegó a Egipto, su esposa fue el blanco de las miradas de los egipcios. Lo leemos en el versículo 14. Y la fama de su belleza llegó a oído de los príncipes y del mismo faraón. Finalmente fue llevada la mujer a casa de Faraón, el versículo 15. Los eruditos señalan que Sarai no fue abusada ni tomada como esposa de Faraón. Al parecer, ella simplemente fue apartada, quizás dentro del harén real, para tener un encuentro posterior con el Faraón. Es evidente que la gracia de Dios se manifestó al proteger la vida de Sarai de las manos de los egipcios. Como dice el apóstol Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A pesar de que Abraham, por temor, se olvidó de Dios, Dios no se había olvidado de Abraham. Qué gran Dios tenemos nosotros, que en circunstancias similares de nuestra vida podemos olvidarnos de Dios, podemos actuar, podemos decidir olvidándonos de Dios, pero tenemos la seguridad de que Dios no nos abandona. Vamos a tener quizás un castigo moral por lo que hagamos, como lo tuvo Abraham. Abraham mintió, dio mal ejemplo incluso a su sobrino Lot. Pero lo que dice Pablo a 2 de Timoteo 2:13
que si fuéramos infieles, actuando sin acordarnos de Dios en muchas cosas, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Abraham fue avergonzado al ser descubierto. Sin embargo, sucedió lo inesperado. El Señor no dejó que su siervo se saliera con la suya. El Dios soberano intervino, no porque quisiera aguarle la fiesta a Abraham, sino porque tenía mejores planes para él, indudablemente. La casa de Faraón se vio envuelta en una serie de calamidades inexplicables, lo dice el versículo 17. El texto no nos dice qué fue causal, sino que fue por la mano misma de Jehová. No se nos dice cómo fue que el gobernante arribó a la conclusión de que todos los problemas eran por motivo de Sarai. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Dios tiene sus medios para sacar la verdad a la luz. Mateo 10:26 nos habla sobre eso. Y también sabemos que la disciplina del Señor es para bendición, porque todas las cosas ayudan a bien. Hechos 12:11 y Romanos 8:28 son citas que ustedes pueden leer. Tengo otra pregunta para la tercera parte de la lección. ¿Confía en Dios cuando está abrumado? Abraham estuvo abrumado y no confió en Dios. Se lo comió el temor. Ahora nosotros confiamos en Dios cuando estamos abrumados. ¿Qué me dice usted? Bueno, vamos a la tercera parte de la lección. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 13:1-4? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Se acordó Abraham de donde había estado y allí estaba el altar que había hecho antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham edificaba un altar a Dios en cada lugar donde habitaba. No lo hizo en Egipto. Normalmente está en un país ajeno, diferente, distinto. Allá no se acordó de Dios. Una falla de Abraham, ¿verdad? Por esto, en la lección anterior preguntamos si creíamos que Abraham era similar a nosotros, un ser humano como nosotros. Y al parecer sí. Ahora un comentario. La obediencia a Dios no quiere decir que nunca habrá pruebas y problemas serios, hermanos. Apenas Abraham había llegado a su destino cuando se enfrentó a una amarga decepción. Sus problemas incluían una esposa estéril. Recordemos, en Génesis 11:30. Separación de la familia. Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela. Estaba solo. Y un hambre que lo llevaba a la inanición y lo desalojaba forzosamente de la tierra, que lo hizo emigrar hasta Egipto. Como lo enseña el ejemplo de Abraham, los creyentes que están procurando servir a Dios y obedecer a su palabra no deben extrañarse al encontrar grandes obstáculos, penurias y problemas. A menudo es el método de Dios con aquellos a quienes Él ha llamado a que le obedezcan. En tales casos los creyentes deben seguir adelante con obediencia y confianza en que todavía Dios está obrando a favor de ellos y para los propósitos divinos. Leamos o lean ustedes en Mateo capítulo 2, los versículos 13 y 14. ¿Qué nos enseña el pasaje? Jehová es un Dios de nuevas oportunidades. Es indudable que Abraham
había sido humillado, pero a la vez había sido protegido por Dios. Él volvió de Egipto sin un rasguño, con su esposa, su sobrino Lot, a quien definitivamente le había dado un mal ejemplo en Egipto, y con toda su riqueza, nos dicen los versículos 1 y 2, con todo su ganado y toda su riqueza. No le quitaron nada. Es interesante que decidiera volver a un lugar muy especial para él, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, lo dice el versículo 3 que leemos. Quizá no le quedaba otra opción, ¿verdad? ¿Por qué era importante este lugar ahora? Porque se trataba del lugar en donde Abraham había establecido su primer altar a Jehová, que ya lo leímos en el capítulo 12, versículo 8, y capítulo 13, versículo 4 de Génesis. Abraham hubiera podido permanecer con un profundo sentido de culpa por todo lo sucedido. Quizás lo hubiera acompañado un remordimiento genuino por el resto de su vida, al haber expuesto a un gran daño la vida de su esposa y aún a la de Faraón. Pero todo lo que requería era arrepentirse y ponerse de acuerdo con su Dios, que él lo había acompañado fielmente hasta ese momento. Eso fue lo que él hizo. Volvió al lugar de su primer altar, se arrepintió y se puso de acuerdo con su Dios. Abraham volvió al altar donde recordó a Dios que lo había sostenido y le había hablado. Se atrevió a volver porque sabía del amor de Jehová y también que no hay otro lugar más seguro que la misma presencia de Dios. La Biblia nos dice que en ese altar invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué significa esta frase? La palabra invocar no la usamos muy a menudo. Es un término que se usa principalmente para llamar a Dios solicitando su ayuda. Esta palabra tiene dos acepciones. Invocar. En primer lugar, la invocación no es un simple llamado, como si yo dijera, Pepe, ven acá. No es un simple llamado. La invocación involucra, en primer lugar, un reconocimiento de Dios a quien estamos llamados, afirmando sus virtudes y reconociendo su gracia. El apóstol Pablo nos muestra cómo luce una invocación correcta cuando dicen en 2 Corintios 1, 3, 4, que ustedes pueden buscar y leer 2 Corintios 1, 3, 4. Una cosa que aprendemos de la vida de Abraham es que la fe no es hereditaria. Mateo 3, 9, Lucas 3, 8 y Juan 8, 39, vemos que no es suficiente ser descendiente físico de Abraham para ser salvos. La aplicación para nosotros es que no basta con haber nacido en un hogar cristiano, no entramos en comunión con Dios o conseguimos la entrada al cielo dependiendo de la fe de otra persona. Dios no está obligado a salvarnos simplemente porque tenemos una impecable genealogía cristiana. Pablo utiliza a Abraham para ilustrar esto en Romanos 9, donde dice que no todos los descendientes de Abraham fueron elegidos para salvación. Lo leemos en Romanos 9, 7. ¿Qué podemos concluir de la lección de hoy, hermanos? La Escritura nos enseña que debemos confiar en Dios a pesar del temor que podamos sentir. Somos propensos a atemorizarnos porque siempre habrá situaciones y personas que nos asusten. El mayor problema que debemos tener siempre en cuenta es analizar cuidadosamente las consecuencias de las acciones que pudiéramos hacer impulsados por el miedo. Muchas veces nuestra reacción pudiera dañar y afectar a los demás, y tenemos que evitar eso a toda costa. Es importante que invoquemos a Dios reconociendo su grandeza cuando el temor sea muy grande, para que así podamos renovar nuestra confianza en Él para andar con valentía por la vida.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que Pablo decía en 2 de Timoteo 1:7. Dios le bendiga, amado hermano. Le invito para el próximo domingo. El próximo domingo nuestro estudio será confianza en medio del conflicto. Esta ha sido la escuela dominical. Espero haber llegado a sus hogares y que Dios les bendiga gratamente. Vamos a orar para terminar. Amado y eterno Dios, muchas gracias por esta lección de escuela dominical que tú nos has dado. Aprendemos de él, amado Dios, de las enseñanzas de la actuación de Abraham. Muchas veces el temor nos hace olvidarnos de ti, indudablemente. Es muy común. Pero tú nos estás enseñando a que aún en esas circunstancias debemos estar pensando en ti. Debemos decidir ante una situación difícil, no debe acompañarnos el temor, sino debe acompañarnos la presencia tuya para decidir, para hacer y para actuar conforme a tu voluntad. Gracias, amado Dios, una vez más. Te ruego una bendición para cada hogar de nuestros hermanos que puedan ver esta clase de escuela dominical. Oro en el nombre amado de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Recuerda, hermano, que nuestro templo está abierto los domingos a las 9:30 para la clase bíblica dominical presencial y posteriormente a las 10:45 para nuestro culto de adoración presencial. También el día martes a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto de oración intercesora. Nos reunimos para orar por las necesidades del pueblo y por toda la solicitud de oración que tenemos. Dios le bendiga una vez más, hermanos, y que podamos vernos el próximo domingo. Hasta el próximo.